Unidad 5. Cargas internas y por ocupantes. En esta unidad veremos qué son las cargas internas y qué tipos de cargas internas hay. Distinguimos tres tipos principales: cargas de ocupación, cargas por iluminación y cargas por equipos. Finalmente, se da un procedimiento para el cálculo de cargas internas en el interior del edificio. En la unidad anterior vimos cuáles son las cargas por transmisión de cerramientos opacos y de ventanas. Las cargas por cerramientos opacos y por ventanas o aberturas se producen siempre que hay un cambio en las condiciones interiores y exteriores del edificio, es decir, cuando la temperatura y la humedad relativa son distintas fuera y dentro del edificio, se produce una transmisión de calor. Las cargas internas son un poco diferentes. Vean el siguiente ejemplo. Imagínense un recinto en el que se celebra un concierto. El recinto puede estar vacío o puede estar ocupado. Las cargas internas son debidas a la ocupación del edificio, es decir, al uso del edificio. Por lo tanto, cuando un edificio se usa, existen cargas internas. Cuando un edificio no se usa, las cargas internas son cero. Dentro de las cargas internas podemos distinguir varias categorías. Ya hemos mencionado las tres principales: las cargas por ocupantes, es decir, por las personas que están dentro del edificio; las cargas por iluminación, es decir, las luminarias que están encendidas dentro del edificio; y finalmente las cargas por equipos eléctricos. Todos los equipos eléctricos, al funcionar, desprenden un calor residual: computadores, televisores, proyectores, etcétera, etcétera. Dentro de las cargas internas tenemos también otra clasificación. Las cargas internas pueden aportar carga sensible o carga latente al interior del edificio. Veamos las diferencias entre estos dos tipos. Las cargas sensibles modifican la temperatura de bulbo seco del aire del local, mientras que las cargas latentes modifican el contenido de humedad del aire del local. Dicho de otro modo, todo lo que está dentro de un edificio y se calienta es un aumento de carga sensible en el local. Piensen, por ejemplo, en las luminarias que, además de producir luz, se calientan, los computadores, los equipos informáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, las cargas latentes para aportar humedad son un poco diferentes. Los equipos eléctricos o los equipos de iluminación no aportan humedad. En general, las cargas latentes se asocian a la existencia de seres vivos dentro del interior del local, puesto que mediante la transpiración y la respiración aportan una carga latente al local. Existen algunas excepciones de aparatos eléctricos que aportan carga latente al local, por ejemplo, un hervidor de agua, pero no es la regla general. En general, siempre tenemos que considerar la carga latente como ocupantes u otro tipo de seres vivos que haya en el edificio. Vamos a ver primero las cargas de ocupación. Estas cargas se calculan en función del número de personas que hay dentro del edificio. Las personas, por el hecho de estar vivas, desprenden un calor debido a los procesos metabólicos que ocurren dentro del cuerpo. La cantidad de calor que desprende una persona se mide en una unidad que se llama Met. Igualmente, la cantidad de calor que desprende una persona depende de la actividad física que hace. En esta tabla se pueden ver la cantidad de calor sensible y calor latente que emite una persona dependiendo de la actividad que hace. Como pueden ver, contra más pesada es la actividad, por ejemplo, un ejercicio atlético o un trabajo pesado, más calor desprende una persona. Este calor se divide en calor sensible y calor latente. Ambos se miden en vatios. Para calcular el número de ocupantes de un edificio, debemos hacerlo mediante la normativa vigente. La tabla 424 de la OJUC, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, establece los metros cuadrados por ocupante que tiene cada edificio en función de su uso. Solo tienen que ver el uso de su edificio e irse a esta tabla para calcular el número de personas aproximadamente que estarán ocupando nuestro edificio. Las cargas por iluminación funcionan de la manera siguiente. Nosotros
ponemos luminarias en el interior del edificio para iluminarlo. Pero las luminarias, además de producir luz, producen calor. Este calor residual se aporta al interior del edificio y es una carga interna. En esta tabla podemos ver la cantidad de calor que aporta cada una de las luminarias según el tipo que sea. En general, las luminarias que más calor aportan al edificio son las tradicionales, las que tienen un filamento incandescente que se calienta. A continuación tenemos las luminarias halógenas o las fluorescentes que aportan menos calor. En los últimos años han surgido y se han hecho muy populares las luminarias LED. Tienen una ventaja muy grande con respecto de las otras luminarias tradicionales, y es que aportan muy poco calor para un mismo nivel de iluminación. Por eso su uso se ha popularizado tanto, porque pueden iluminar el interior de un edificio sin aportar calor sensible a las cargas. En este nivel de cálculo no tenemos que calcular cada luminaria individualmente. Se usan unas tablas orientativas en las que en función del uso del edificio tenemos unas densidades de iluminación o potencias máximas de iluminación. Aquí se dan una tabla orientativa en vatios por metro cuadrado. Solo tienen que escoger el uso que más se parezca al uso que tienen de su edificio, por ejemplo, docente, y calcular la potencia de iluminación por metro cuadrado. Y a continuación multiplicar por los metros cuadrados que tiene la estancia o que tiene la edificación. Las cargas por equipos se calculan de una manera muy parecida a las cargas de iluminación. Podemos calcularlas individualmente por cada equipo, por ejemplo, cuánto calor, cuántos vatios desprende un televisor, cuántos vatios desprende un computador. Pero en este nivel de cálculo vamos a usar tablas aproximativas que están dadas en la norma. Aquí tienen como orientación la cantidad de calor que desprende cada uno de los equipos que están listados aquí. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo que mencionábamos antes. Una cafetera desprende aproximadamente 1500 vatios, de los que 1050 es calor sensible y 450 calor latente, que corresponde al vapor que la máquina desprende al hacer café. Sin embargo, en general, pueden observar que las máquinas solo desprenden calor sensible. Esta es la tabla orientativa que deben usar para calcular la cantidad de calor sensible que aportan los equipos del edificio. En primer lugar, tienen que escoger qué densidad de uso tienen los equipos de su edificio, baja, media o alta. Esto es un poco aproximativo y lo tienen que estimar en función de la cantidad de aparatos eléctricos que hay dentro del edificio. En segundo lugar, escogen el horario de funcionamiento de su edificio en las 24 horas del día. Y finalmente, escogen aquí, en la fila horizontal, el régimen de uso para un día laboral o un día sábado. Un ejemplo, si tenemos un edificio de oficina para una densidad de uso media, con un horario de uso de 7 de la mañana a 2 de la tarde, la densidad de equipo será 4.50 vatios por metro cuadrado de edificación, tanto para días laborales como para un día sábado. Finalmente, vamos a hacer algunas consideraciones respecto al cálculo de cargas internas. Hemos dicho que las cargas internas dependen del régimen de uso del edificio. ¿Qué entendemos por régimen de uso? Es una descripción horaria de cómo se usa un edificio. Este régimen horario normalmente se da a diario, por semanas o por año. Y aquí pueden ver algunos ejemplos de regímenes de uso típicos. Un edificio de oficinas se usa normalmente de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y algunos sábados de 9 a 2 de la tarde. Es importante describir el régimen de uso del edificio, puesto que este régimen nos va a dar cuándo las cargas internas tienen que calcularse o no, porque recuerden, las cargas internas se calculan solo si el edificio está ocupado. Si el edificio está vacío, las cargas internas son cero. Aquí pueden ver un ejemplo de un gráfico que describe el régimen de uso de un edificio.
En el eje X pueden ver las 24 horas del día y en el eje Y los vatios por metro cuadrado. Fíjense como por ejemplo en un edificio de oficinas a las 8 de la mañana llegan los trabajadores y encienden todas las luces. Por lo tanto, hasta que se van los trabajadores y apagan de nuevo todas las luces, aproximadamente a las 6 de la tarde, las cargas por iluminación son 16 vatios por metro cuadrado. Lo mismo ocurre con las cargas de ocupación y las cargas por equipos eléctricos. Finalmente, es importante destacar que las cargas internas del edificio siempre aportan calor al interior del edificio, no restan calor. Por lo tanto, estas cargas son beneficiosas en invierno, puesto que introducen un calor que calienta la estancia, pero son perjudiciales en el régimen de verano, puesto que ese calor se añade al calor que el edificio obtiene del exterior.